En el mundo del transporte sanitario, cada segundo cuenta y cada movimiento es crítico. Hoy vamos a meternos de lleno en los procedimientos clave para esas situaciones que son, complejas y especiales. Dominar estas técnicas no es una simple sugerencia, es una necesidad absoluta, una que de verdad puede marcar la diferencia. Para que todo quede claro, vamos a seguir un orden muy lógico, en 5 bloques. Empezaremos con los principios básicos, los que valen para cualquier traslado. Luego veremos cómo la posición del paciente se convierte en una parte más del tratamiento. Nos meteremos con pacientes que tienen necesidades muy específicas. Después nos centraremos en la técnica pura y dura con el paciente traumatizado. Y para terminar, repasaremos esas consideraciones finales que garantizan la calidad de principio a fin. Quiero que nos quedemos con esta idea, porque es la que lo cambia todo. Trasladar a un paciente no es simplemente llevarlo de un punto A a un punto B, no. Es una intervención médica en sí misma. Cada decisión, cada gesto, tiene un impacto directo en su pronóstico, y por eso necesita la misma precisión que cualquier otra acción que realicemos. Muy bien, pues empecemos por los cimientos. Aquí vamos a ver las reglas de oro, las que aseguran un traslado seguro y eficaz. Son la base indispensable para cualquier situación, da igual lo complicada que se ponga luego. A ver, esto es como el checklist básico antes de empezar a mover a nadie. Primero, asegurar bien todas las vías y sondas, fundamental, para evitar sustos en el camino. Segundo, evitar cambios de camilla que no sean estrictamente necesarios. Así reducimos el riesgo de agravar lesiones que a lo mejor no vemos. Tercero, la inmovilización, sobre todo de la columna, es sagrada ante la más mínima duda de trauma. Y un detalle que a veces se pasa por alto: colocar la cabeza en el sentido de la marcha. Ojo, que no es solo para evitar mareos, es para proteger la columna cervical de las fuerzas de la aceleración y los frenazos. Pasamos ahora a un concepto que es clave. El posicionamiento del paciente no es por comodidad, ¿qué va? Es una herramienta terapéutica potentísima. Elegir la posición correcta puede por sí sola mejorar la ventilación, optimizar la circulación, en definitiva, estabilizar al paciente. Esta pregunta es la que nos guía. ¿Por qué es tan importante? Pues porque una mala posición puede agravar una lesión, puede obstruir una vía aérea o puede hacer que un shock vaya a peor. La posición correcta, en cambio, puede literalmente salvar una vida. Así que vamos a ver las claves para acertar siempre. El decúbito supino, o sea, tumbado boca arriba, no es una única posición, sino que tiene variantes con objetivos muy concretos. La de piernas extendidas es el punto de partida para víctimas graves. Si flexionamos las piernas, ¿qué conseguimos? Relajar los músculos del abdomen, algo vital si hay heridas en esa zona. Y si las elevamos, pues usamos la gravedad a nuestro favor para que la sangre vaya a los órganos vitales, una maniobra clásica en un shock. Ahora, la contraindicación es clarísima para todas ellas: un paciente inconsciente, por el riesgo brutal de que aspire vómito o secreciones. Más allá de estar tumbado boca arriba, tenemos otras posiciones cruciales. La lateral de seguridad es el salvavidas para alguien con el nivel de conciencia bajo, porque mantiene la vía aérea despejada. La semisedestación, a unos 30 grados, es genial para aliviar la presión en la cabeza en un traumatismo cráneoencefálico y también ayuda a respirar mejor en problemas de tórax. Y ya la sedestación, o sea, sentado del todo, se reserva para casos muy específicos como un edema agudo de pulmón, donde ayuda a que el líquido no inunde tanto los pulmones. Venga, subimos un poquito el nivel de complejidad. Vamos a ver ahora cómo hay que adaptar los protocolos para grupos de pacientes que, por su condición, necesitan un cuidado y un manejo, extremadamente especializado. El traslado de un recién nacido es probablemente de los más delicados que existen. La incubadora no es solo una camilla con una tapa, no. Es un microclima en movimiento, un entorno controlado que tenemos que mantener perfecto dentro de un ambiente tan hostil como puede ser una ambulancia. Y es que aquí, lo que para un adulto sería una molestia, para un neonato es una amenaza directa. El ruido de la sirena, del motor, si pasa de 80 decibelios, puede hacer que su nivel de oxígeno en sangre caiga en picado. La propia vibración del vehículo complica muchísimo la monitorización y además puede ser perjudicial. Y lo más crítico de todo, la temperatura. Su sistema para regularla es súper inmaduro, así que una pequeña variación puede tener consecuencias fatales. Entonces, ¿cómo gestionamos estos desafíos tan grandes? La clave se resume en una palabra: anticipación. La regla de oro es que aquí las prisas son el peor enemigo. El neonato tiene que estar totalmente estable antes de arrancar. El equipo debe pensar en cualquier cosa que pueda salir mal y tener ya un plan B. El vehículo y la incubadora se preparan con un cuidado casi obsesivo. Y durante el viaje, la vigilancia es total, con toda la electrónica posible. La ambulancia se convierte literalmente en una UCI móvil. Cambiemos de tercio, a otro escenario muy complejo. En el traslado de pacientes psiquiátricos, sobre todo si están agitados, el objetivo número 1 es la seguridad. La seguridad de esa persona y, por supuesto, la del equipo. Y la clave para conseguirla es la desescalada.
El manejo siempre tiene que ir de menos a más. La primera herramienta, y la más importante, es la comunicación, intentar calmar la situación con la palabra. Si eso falla y hay un riesgo real, entonces, y solo entonces se pasa a la contención física, siempre siguiendo un protocolo muy estricto y seguro. Y ya como último recurso está la sedación. Pero hay una regla de oro que es inamovible. El vehículo no se mueve hasta que la seguridad esté garantizada al 100%. Para todos. En este caso, la responsabilidad es doble, así de claro. Cada decisión que se toma afecta a dos vidas, la de la madre y la del feto. Así que el posicionamiento y todo el manejo tienen que ser extremadamente cuidadosos. Cada urgencia obstétrica tiene su posición ideal. Si hay una hemorragia o un prolapso de cordón, la posición de Trendelenburg con la cabeza más baja usa la gravedad para quitarle presión a la pelvis. Para evitar que el útero comprima la vena cava, algo que puede causar una bajada de tensión peligrosa, colocamos a la paciente de lado, sobre su lado izquierdo. Y si el parto es inminente, una posición semisentada ayuda a la mecánica del expulsivo. Y llegamos a una de las habilidades más prácticas y esenciales en una emergencia: cómo manejar a un paciente politraumatizado. Vamos a desglosar el uso de una herramienta que es fundamental: la camilla de cuchara. A ver, es importantísimo entender para qué sirve esta camilla. No es para llevar al paciente en ella durante mucho tiempo. Su única función es recoger al paciente del suelo o de donde esté y moverlo hasta la camilla principal de la ambulancia, moviendo lo menos posible el eje cabeza-cuello-tronco. Nada más. La técnica es como una coreografía, necesita una coordinación milimétrica. Después de ajustar el largo y separar la camilla en dos, todo gira en torno a una persona, la que está en la cabeza, manteniendo la estabilización cervical manual. A su vez, el equipo gira al paciente como un bloque para meter la primera pala por debajo. Se repite hacia el otro lado. Y al final se cierran los anclajes y se sujeta bien al paciente con las correas. Esto es trabajo en equipo en estado puro. Y ya para ir terminando, recordemos algo. El trabajo no acaba hasta que entregamos al paciente en el hospital. La calidad del cuidado tiene que ser continua, sin interrupciones, durante todo el trayecto. La calidad durante el viaje se basa en 3 pilares. Primero, vigilancia constante. El paciente nunca, bajo ningún concepto, se queda solo. Segundo, monitorización continua de las constantes para adelantarnos a cualquier problema. Y tercero, algo que es fundamental: la dignidad. Tenemos que proteger la confidencialidad y la intimidad de la persona con el máximo cuidado, incluso en medio del mayor caos. Y cerramos con esta idea. El éxito de un traslado sanitario no depende de una sola acción heroica, sino de hacer a la perfección cientos de pequeños detalles. Es la suma de precisión, de conocimiento y de profesionalidad lo que da un resultado excelente. Por eso, la preparación constante no es una opción, es sencillamente la única garantía que tenemos.